Coexistencia, nuestra primera publicación digital, que parte de una idea que tuvieron Joana Pérez Daza y Elizabeth Schumer, que en su afán de facilitarnos el significado amplio de la palabra coexistencia, se les ocurrió organizar 10 entrevistas a personalidades en sus diferentes ámbitos y profesiones para que compartan sus puntos de vista desde sus propias perspectivas. Así, lo que comenzó siendo un recurso para ayudar a los participantes del Salón Nacional a plasmar en imágenes el concepto de la coexistencia, finaliza siendo un trabajo cuya relevancia es infinita. Para quienes no conocen Espacio Ana Frank, somos una organización no gubernamental sin fines de lucro que nació en el 2006 con un grupo de venezolanos diversos entre culturas, razas y credos, interesados en promover la práctica de la coexistencia a través del respeto al diferente, la solidaridad, la responsabilidad individual y colectiva y la valentía moral tan necesarias en estos tiempos. Para ello, hemos creado programas educativos y culturales que, de forma gratuita, llegan a escuelas, liceos, institutos, universidades y espacios públicos alrededor del territorio nacional. Acompáñenos en este mes de septiembre recorriendo nuestra galería virtual en su 11º Salón Nacional de Coexistencia, a los coloquios diseñados por el profesor Humberto Valdivieso y a nuestra acostumbrada cinetertulia el primer sábado de cada mes. Y recuerden que se puede descargar libremente esta publicación a través de nuestro sitio web. Antes de pasarle la palabra a la coordinadora de proyectos fotográficos y correalizadora de esta publicación, Elizabeth Schumer, queremos expresarles que nada de esto podría ser posible sin el apoyo de las instituciones aliadas y de la generosidad de todos ustedes. Buenos días, bienvenidos todos. Estamos viviendo un momento particular que nos exige un cambio en la manera de hacer las cosas, para no detenernos en nuestra labor educativa y formativa. Es por esto que hoy nos enorgullece más aún presentarles de forma virtual e interactiva la más reciente publicación de Espacio Ana Frank, Visiones de Coexistencia. Y, como dice Ilana, nuestra primera publicación virtual. El año pasado, en el marco del 10º Salón Nacional de la Coexistencia 2019, nos planteamos múltiples actividades alusivas al número 10 para celebrar este aniversario. Número asociado desde tiempos antiguos al optimismo, al progreso, a la fuerza y al valor, entre muchas otras características. Es así como surge la idea de realizar 10 entrevistas a personas destacadas en distintas áreas como la historia, el arte, la biología, la comunicación, la diplomacia, la psicología y la educación. Estas visiones, tan diversas y cercanas a la vez, nos permiten un abordaje multifacético de un término tan abstracto. Este abanico de opiniones expresadas magistralmente mediante ejemplos prácticos, anécdotas, metáforas y hechos históricos, enfatiza la importancia de la coexistencia del ser humano consigo mismo y con su entorno. Y hace de esta publicación un instrumento indispensable para el estudio comprensivo del término coexistencia y su aplicación en la vida práctica. Esta publicación cuenta con el diseño de Eddie Rafael Reynoso y corrección de textos de Ana García Julio y se encuentra accesible para su descarga gratuita en nuestra web. Compartiremos el enlace en este chat. Sin más preámbulo, doy la palabra a Joana Pérez Daza, docente y colaboradora de Espacio Ana Frank y correalizadora de esta publicación, quien nos presenta a los invitados que nos acompañan el día de hoy. Gracias. Hola. Bueno, me toca el gusto y el honor de presentar a quienes generosa y gentilmente han estado con nosotros en esta publicación, amigos y colegas a quienes admiramos y que de verdad enriquecieron mucho este concepto. La idea era presentarlo desde distintas áreas y bueno, por eso, en primer lugar, Dita Cohen, cofundadora de Espacio Ana Frank, que ha promovido este concepto, que suele ser confuso, pero que con todas estas ideas que compartimos y que se plasmaron en las entrevistas, pues queda clarificado y sobre todo subrayado como un concepto oportuno y necesario en nuestra sociedad.
el embajador Romain Nadal, embajador de Francia en Venezuela, también con su visión amplia desde la diplomacia, desde la cultura y desde los derechos humanos. El doctor Gustavo Hernández Díaz, comunicólogo, director del SIC de la UCAP, que ha enfatizado su labor al campo educativo, esa combinación comunicación, educación, y que nos ofreció ese panorama tan fecundo desde la coexistencia. Y María Teresa Bulton, investigadora especializada en fotografía, gerente cultural y presidenta de la Fundación Bulton, dedicada al estudio y preservación de la historia venezolana. Esos son los invitados que por distintos motivos no nos han podido acompañar, pero que han manifestado pues toda la voluntad de compartir con nosotros en este y en otros espacios, y por eso la publicación queda allí también como un testimonio de eso. Tenemos también al embajador Silvio Mignano, embajador y poeta, hombre de cultura, que nos amplió el abanico desde las relaciones con los pueblos y desde la diversidad cultural. Yael Gottman, comunicadora, coach de vida, que tiene una amplia trayectoria en lo que es el compartir las vivencias y ayudar a superar ciertas limitaciones, y haciéndolo en un espacio también diverso y de mucha trascendencia actualmente, como son las redes sociales. Bernardino Herrera León, historiador, docente universitario, que ha ampliado el concepto desde esa perspectiva histórica y nos ha hecho un recorrido desde el inicio de la civilización y la importancia de la coexistencia para perdurar en el tiempo. Félix Tapia, biólogo, docente universitario y gerente general del CDCH de la UCB, con una visión más científica, que desde la biología pues suministra ejemplos claves que están allí en la cotidianidad, en el ecosistema, y desde nuestro propio organismo nos invita entonces a concientizar el concepto desde la propia vida, desde la propia biología. María Fernanda Madrid, doctora en historia, licenciada en artes, investigadora del ININCO de la UCB, y que más allá de los títulos universitarios que los tiene y los méritos académicos, nos presentó una visión práctica, palpable de la coexistencia en la vida política, en la vida personal, e incluso la coexistencia dentro de nosotros mismos, la coexistencia con todos esos yo que habitan en nuestro interior. Y por supuesto, Mireya Lozada, psicólogo, investigadora y docente de la UCB, con experticia en la resolución de conflictos, en el estudio de esos momentos de tensiones en la sociedad, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica en general, donde el concepto se hace más necesario que nunca, sobre todo pensando en el futuro y en la reconstrucción del tejido social, en la reconciliación. Entonces son invitados, compañeros de camino, de lujo, que con esta perspectiva amplia nos han ayudado a entender y a diversificar este concepto de coexistencia, y a todos ellos nuestra gratitud y nuestro cariño. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a compartir la pantalla en vista de que no contamos con la valiosa participación de María Teresa Bulton. Vamos a compartir un video que quiso compartir con nosotros Yael Goldman. Lo habías logrado. Esta vez deseo referirme a la coexistencia dentro de mi profesión, el coaching. El coaching adoptó la psicología positiva como parte importante de su labor, y no hace mucho determinó la perspectiva de abrazar lo bueno y lo malo, tanto los lados brillantes de la vida, así como los lados oscuros, porque esa es la conjunción de vida, la coexistencia entre ambas realidades. Los coaches integramos en nuestras labores el tema de las fortalezas, la gratitud, la bondad, el perdón, el mindfulness, la visualización de mejores individuos y los estilos optimistas. Sin embargo, cuando al principio adoptaron la psicología positiva, dejaron de lado un aspecto fundamental que coexiste en nosotros.
los claros oscuros de nuestra personalidad, el importante rol de desafiar las emociones para comprender el bienestar humano. De hecho, los beneficios de ser feliz son enormes, incluida una mejor salud, riqueza, sabiduría, bienestar, sistemas inmunológicos más fuertes, salarios más altos, niveles más altos de creatividad y matrimonios estables. Y estos sentimientos trabajan para deshacer los efectos nefastos de las emociones negativas. Estas emociones negativas como el miedo, la ira, el asco, son remanentes de nuestro proceso evolutivo, pero sin duda son parte constitutiva de nuestras características humanas y generadores de estrés y ansiedad, que también reconocemos en estos estadios en que nos movemos. Si anulamos la existencia de ciertos sentimientos, caemos en un estado de negación y emociones reprimidas. Aunque te repitas permanentemente que todo va a estar bien, si no actúas para cambiar tu realidad, seguirás en el mismo lugar, pero cada vez más decepcionado. Debemos alentar la coexistencia en nosotros del optimista realista, que combina una actitud positiva con una evaluación honesta de los desafíos que podemos encontrar en nuestro camino. Los coaches nos esforzamos por ayudar a las personas a cambiar y liderar de manera más satisfactoria y vivir sus vidas de forma gratificante. Es crucial aceptar las tensiones dinámicas entre estados emocionales opuestos como la esperanza, miedo, la alegría, tristeza y la satisfacción, frustración. Porque ellos coexisten en nosotros y forman parte de nuestra caracterización. Los rasgos psicológicos negativos no pueden separarse fácilmente y son naturales y universalmente interrelacionados cuando se comprende a la persona en su totalidad. Cuando tratamos de ayudar a reparar, abrazamos la convivencia, coexistencia de lo malo con lo bueno. Si los coaches ignoran los lados oscuros y solo promueven la positividad, esto podría conducir a la tiranía de la actitud positiva. El coachee puede sentirse culpable o defectuoso por no tener éxito. Una distinción, vamos a mejor decirlo, entre el coaching y la terapia, es que el coaching es el dominio de las personas que no sufren problemas de salud mental, donde la terapia es el área para quienes lo hacen. Los coaches tenemos que tomar decisiones sobre las emociones desafiantes expresadas por nuestros clientes coachees. Los coaches debemos llevar a nuestros coachees desde el lado negativo hacia el positivo del espectro. No se puede tener felicidad sin tristeza y el crecimiento se observa combinando la luz con la oscuridad. Para los coaches, en lugar de abordar todos los signos de ansiedad, ira y tristeza como estados negativos que necesitan ser superados, se requiere un enfoque diferente que se centre en cómo estos estados pueden complementar otras emociones para manejar una vida exitosa. El pensamiento positivo puede ser poderoso, pero también limitante y destructivo. Para realizar exitosamente nuestras tareas, requerimos de la coexistencia del positivismo, así como del realismo.
podemos atrofiar nuestro crecimiento personal y profesional debido a un abrumador pensamiento positivo o la creencia de que nuestro pensamiento positivo por sí solo puede lograr abatir las leyes de la naturaleza. La vida requiere acción, no solo pensamientos felices. Llevar demasiado lejos el pensamiento positivo puede resultar en un positivismo tóxico, la consecuencia natural de poner todas tus expectativas en tus pensamientos felices. La positividad tóxica es confiar demasiado en nuestros pensamientos o deseos positivos como un medio para llegar a donde queremos estar. Puede ser una manera de alejarnos o evitar la realidad, las emociones y las circunstancias desagradables o complejas. Lo malo de la vida también hay que abordarlo, porque dejarlo de lado o apilarlo debajo de la alfombra no lo hace desaparecer y un día nos salta en la cara como ese muñeco con resorte dentro de una caja. Hay un equilibrio saludable en cada situación por la que atravesamos. El optimismo permite que el cerebro se enfoque y procese la realidad de forma amplia y flexible para que luego nuestra acción logre los cambios deseados. Esta coexistencia del realismo y la psicología positiva es lo que permite que los seres humanos podamos desarrollarnos en sociedad exitosamente, que podamos observar la realidad que vivimos y analizarla sin pecar de ingenuos, pero tampoco caer en la depresión. Gracias. A continuación damos la palabra a Bernardino Herrera León. Bueno, yo quiero comenzar a compartir con los colegas, empezando diciendo, comienzo expresando mi emoción y sentirme honrado en compartir con tan importante panel. Yo quiero comenzar con la siguiente premisa. Para que exista la coexistencia en una sociedad, es indispensable la coexistencia plena en el sentido de la sustentabilidad. Es importante oponer la racionalidad constructiva de la coexistencia, que no es otra cosa que la civilización. Generalmente pensamos que las ideologías son un puñado de ideas, bueno, inmutables, dogmáticas, y no es así. Las ideas existen, hay muchas, el mercado y el universo de las ideas es muy amplio. Pero estas ideas se convierten en ideologías cuando se proponen como un proyecto de implantación social. Es decir, esa es la gran diferencia. En la medida en que un grupo de ideas inmutables, dogmáticas y irrefutables se convierten en parte de un proyecto de implantación social que una vez que estando dentro o fuera del poder, comienzan a hacer una presión intensa y por supuesto creando un escenario de ruido y escenario de no convivencia y de conflicto. Esto es así porque las ideologías, por muy seductoras que éstas sean, siempre a todas las caracterizan cuatro grandes características, patrones, que prácticamente se dan en todas. La primera característica es la supremacía, pues todas las ideologías son supremacistas. Es decir, si no hay una raza que está por encima de otra, si no hay una nacionalidad que está por encima de otra, si no hay una clase social que está por encima de otra, los propietarios y los no propietarios, todas son de alguna manera supremacistas, incluyendo las religiones, etcétera, porque hay religiones que, si bien no son ideologías propiamente dicho, las religiones se convierten en ideologías cuando se convierten en un proyecto social, es decir, en una teocracia como la que hoy conocemos en algunas partes del mundo. También, además de supremacistas, son liberticidas, todas son liberticidas, todas se drogan,
la facultad de suprimir las libertades individuales, las libertades de todo tipo, desde las más amplias hasta las más restringidas, hasta las más modestas, ¿no? El tercer patrón es que son conflictivistas todas viven del conflicto, todas están permanentemente en una especie de confrontación con el resto de la sociedad. Y por último, todas las ideologías son apocalípticas, todas sin excepción. O sea, no ha habido una excepción en la historia de alguna sociedad regida por una ideología propiamente dicha, que no haya sucumbido, que no haya colapsado, que no haya convertido su sociedad en una especie de estado fallido y de conflicto permanente. Contrario a esto, la civilización es importante definirla como el resultado de un acto puramente racional. Es decir, ¿qué es la civilización sino un acto simple de coexistencia, un acuerdo negociado entre grupos humanos, que por muy diferentes que éstas sean, pues logra construir instituciones que permitan una convivencia, la convivencia social que nosotros conocemos? Bueno, las ideologías que siempre han estado a la par del desarrollo civilizatorio se han empeñado permanentemente en sabotear este acto civilizatorio y en tratar de regresarnos a los estados de barbarie y los estados previos de la civilización, los estados precivilizatorios. Todas las ideologías siempre hacen un culto de regresión al pasado. No hay una sola que no la tengan. Las principales ideologías ya las sabemos. La primera, la más antigua, lo demostró Antonio Escotado, es el pobrismo, que es la idea de que la propiedad es un robo y por lo tanto hay que destruir la propiedad cuando la propiedad es parte de las instituciones. Justamente parte del acuerdo, pues en las tribus, los grupos humanos, se llegan a un acuerdo en el sentido de que, bueno, respeten nuestro territorio, respeten nuestra condición. Y la propiedad no solamente es la propiedad territorial, la propiedad de algún objeto, la propiedad también tiene que ver con la libertad misma, porque para poder ser libre uno tiene que ser propietario de uno mismo. Eso es una condición elemental. Después, por supuesto, están en términos históricos más o menos el racismo, el fundamentalismo religioso o la teocracia, los nacionalismos, el socialismo comunismo, que, bueno, yo meto dentro de los nacionalismos algo parecido al fascismo, que son todos de carácter. El fascismo y el nazismo son una combinación de nacionalismo con socialismo y comunismo. Esto ha sido bastante estudiado, así que no hay que detenerse mucho en definiciones que son muy simples, porque ellas mismas se definen por sí mismas. Todas estas ideologías mantienen un enfrentamiento constante con la racionalidad. Es decir, la racionalidad es el hecho que nos permite sentarnos, reconocernos, llegar a un acuerdo, entendernos. Con las ideologías es imposible entenderte. O tú te sometes a ella o simplemente sucumbes a ella. De manera que el producto más acabado de la racionalidad humana es la ciencia y el humanismo. Ciencia y el humanismo son una misma cosa, son un par inseparable. Y en algunos momentos ha avanzado muchísimo, en otros momentos ha retrocedido. El gran avance de la racionalidad de la civilización se cuenta en los últimos 200 años. En el año de 1800, la pobreza extrema en el mundo abarcaba cerca del 98% de la población, reconocido en los estudios del Banco Mundial y de otras instituciones. Y en este momento, en el 2020, a pesar de que nos da otra impresión, la pobreza se ha reducido, la pobreza extrema se ha reducido a mucho menos del 10% en el mundo. Pero eso mismo ocurre con la mortalidad infantil, que se ha reducido en una proporción similar. También las expectativas de vida que han crecido enormemente. La educación, el término educativo, en el año de 1900, el 95% de la población era analfabeta, y hoy en día prácticamente el analfabetismo se ha reducido a un 7 u 8% en el mundo, de acuerdo con la UNESCO. En estos últimos 200 años ha ocurrido uno de los grandes y extraordinarios cambios históricos en el mundo, y eso se debe única y exclusivamente a la civilización, a la coexistencia, a llegar a un acuerdo y a crear sociedades que nos permitan convivir y desarrollarnos en términos de un respeto
del mundo. Y eso fue posible, ese gran salto de los últimos 200 años, a un movimiento de información y conocimiento que se llama la Ilustración. Entonces, la Ilustración es lo que procede después de esa famosa revolución de la imprenta que siguió a la estandarización del lenguaje escrito y que permitió que el conocimiento llegara a mucho más personas. La Ilustración es prácticamente un movimiento espontáneo y a nivel global quizás haya sido uno de los grandes movimientos globales del mundo que permitió que mucha gente tuviera acceso a la información y al conocimiento. Entonces, lo que tenemos enfrente es algo muy similar al insurgimiento de la imprenta. Es decir, surge la imprenta y se desarrolla el movimiento de la Ilustración, y hoy debe estar ocurriendo algo parecido con la era de las telecomunicaciones, que comenzó en el siglo XIX con el telégrafo, pero que desarrolló su máxima expresión con el Internet y con las redes sociales, que son su medio de comunicación. Es decir, nunca antes los seres humanos habíamos tenido tanto acceso a información, saber y conocimiento como en ninguna parte de la historia. Y si la Ilustración logró lo que logró, los grandes cambios que logró en estos últimos 200 años, con apenas un medio que es la imprenta y con bastantes dificultades, porque el gran límite de la información de esa época era el analfabetismo, y hoy lo tiene en gran escala. Lo que podemos esperar ahora es una segunda Ilustración, que seguramente está ocurriendo, generalmente nunca nos damos cuenta, pero sí está ocurriendo en las redes sociales, está ocurriendo en grandes movimientos que están pasando en todo el mundo y que están haciendo un gran esfuerzo por combatir la guerra, las hambrunas y los conflictos humanos que impiden la convivencia y la coexistencia. Eso está ocurriendo en estos momentos. Y lo que tenemos que tener conciencia nosotros es que existe una cosa que se llaman las ideologías, que son un enemigo de la racionalidad. Yo que fui criado y estudiado en la Universidad Central de Venezuela, la mayoría de mis profesores eran marxistas y casi todos eran partícipes de la ideología. Yo logré superarlo por lo general convivo con mis profesores. Algunos ya han fallecido lamentablemente, pero logramos convivir a pesar, es decir, es posible un grado de racionalidad en prácticamente todas las áreas, inclusive hasta en los más fervorosos seguidores de ciertas ideologías. La ideología no es un enemigo imbatible, creo que se puede reducir a su mínima expresión, y eso forma parte de esta segunda Ilustración en la que tenemos que estar todos conscientes. Lo importante es que detectemos el problema, que sepamos que la ideología es un problema que impide la convivencia, y ese debe ser la misión de todos los intelectuales, de todos los profesores, de toda la gente que tiene que ver con el mundo de la intelectualidad, de la información y del conocimiento. Muchísimas gracias. A todos los compañeros del espacio Ana Fran, y sobre todo a Elizabeth, Joana y los editores de un libro tan pertinente y necesario en un momento tan crítico para nuestro país y un periodo tan crítico también para la humanidad, en que está cuestionándose los principios de la convivencia y de la coexistencia. Luego de este tiempo creo que tendremos que redimensionar. Me preguntaba, me preguntaba cuáles serían las palabras para el intercambio con ustedes, ¿no? Dado que ya tienen, todos los que participan tienen el libro y los argumentos que diferentes invitados en relación a la coexistencia y la convivencia dieron allí, expresaron en ese texto. Y me preguntaba entonces en ese marco de esta invitación y de esta pertinencia del libro, ¿de cuál coexistencia hablamos hoy en Venezuela? Y me voy a permitir, porque creo que es un deber ético desde el punto de vista ciudadano, desde el punto de vista psicosocial,
preguntarnos hoy en el que el país está en un prolongado sufrimiento colectivo y en este periodo crítico para la humanidad, ¿de qué coexistencia hablamos hoy en Venezuela cuando el país enfrenta una grave crisis con riesgo de colapso? Pandemia, emergencia humanitaria compleja y elecciones sin condiciones. Y me voy a permitir compartirlo con ustedes porque es un público privilegiado y unos interlocutores muy valiosos con el que quisiera compartir y con el resto de las personas que nos acompañan estas inquietudes, porque creo que son compartidas en esta vivencia del país y del contexto país en el que estamos, ¿no? El país sumido en esta emergencia humanitaria compleja y en medio de la pandemia de COVID-19, cuyo profundo impacto aún desconocemos, dada la opacidad informativa y la crisis sanitaria. Además está convocada la población a unas elecciones el 6 de diciembre con ausencia de condiciones de credibilidad del órgano comicial, de transparencia y observación independiente. Sabemos que a lo largo de más de 2 décadas la población venezolana y en particular los sectores económicamente más vulnerables han confrontado dificultades de acceso a cantidad a los alimentos, a las medicinas, a los servicios públicos, así como la hiperinflación, desempleo, migración, violaciones de derechos humanos, entre otras graves problemáticas. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es si además del impacto a nivel de las precarias condiciones socioeconómicas y el impacto que estas condiciones y esta precariedad ha tenido en la institucionalidad democrática, ¿qué efectos ha provocado estas condiciones en nuestra convivencia y en nuestra coexistencia? Yo creo que desde el punto de vista psicosocial, que es un trabajo que venimos haciendo hace bastante tiempo, la polarización ha dificultado, por supuesto, la resolución pacífica del conflicto y se ha reproducido en los grupos políticos confrontados, pero también al interior de los propios partidos y los propios grupos, que hoy enfrentan divisiones y la ausencia de un proyecto unitario. También otra consecuencia ha sido que se han generado fracturas en el tejido social del país, porque se han reproducido en los espacios de cohesión social, en la familia, en las escuelas, en las comunidades, las mismas actitudes de intolerancia, exclusión, violencia que ha caracterizado la conflictividad política. Y un tercer impacto que es muy preocupante es la creciente territorialización del conflicto, que en distintas regiones del país se evidencian luchas por territorios y recursos y una fragmentación que puede poner a riesgo nuestra propia, de hecho está poniendo a riesgo nuestro propio territorio. Entonces, en este crítico contexto país, en que pareciera difícil hablar de coexistencia, me atrevo a afirmar que la población venezolana construye su coexistencia en la sobrevivencia y en la resistencia a la imposición autoritaria. Y eso es muy importante y no se nos puede olvidar. La población ha resistido y ha generado formas de resistencia creativa, pacífica, y ha resistido con mucho valor y bueno, ya por supuesto ha sufrido los embates de esta conflictividad y de esta precariedad, pero ha resistido a la imposición autoritaria y sigue todavía resistiendo. Entonces, desde el punto de vista psicosocial, en la Escuela e Instituto de Psicología de la Universidad Central de Venezuela, nos preguntamos e indagamos cómo la gente está viviendo, cómo siente y cómo reacciona ante esta emergencia humanitaria y la conflictividad, y cómo lo está haciendo en este momento de pandemia. Aquí están con nosotros las profesoras Luisa Lezama y Aisbel González de la Escuela de Psicología, quienes han tenido junto con nosotros en el Instituto de Psicología la responsabilidad de avanzar una consulta para ver qué dice la gente en relación a cómo se siente y qué está haciendo para lidiar con esto que es sobrevivencia, que es resistencia, porque las condiciones son muy precarias.
Y encontramos, entre otros datos, porque todavía la encuesta está en marcha, que distintos sectores sociales participan y siguen participando en diferentes grupos organizados, desde consejos comunales, sociedades de padres, movimiento estudiantil, grupos de la iglesia, pero también participan en protestas por los servicios públicos en la calle, en redes sociales para exigir mejoras en los servicios públicos, en la educación, el acceso a alimentos, gasolina, etcétera. Pero sobre todo lo que la gente afirma en esa encuesta y en esa consulta es que entre las salidas y soluciones que ellos plantean a esta situación es la unión de todos los venezolanos, fortalecer los valores y principios de la democracia, elecciones regidas por la Constitución venezolana y promover la paz y la reconciliación ciudadana. Son hermosos esos datos, muy importante, y no se nos puede olvidar que la población venezolana sigue apostando a la salida pacífica y democrática, aún en medio de esta situación que es realmente muy, muy grave. Entonces, en ese sentido, lo que evidencia esta consulta y las experiencias de acción social que seguimos en distintas regiones del país, nos hablan de un país que sigue anclado en un patrón cultural que privilegia la convivencia. Aunque no sabemos hasta cuándo podrá hacerlo, porque por supuesto van agotándose las posibilidades físicas y económicas y sociales para esta sobrevivencia, el país sigue privilegiando esa convivencia y sigue resistiendo a la anomia, a la anarquía, a la indolencia, al cinismo, a la represión y control de los gobernantes. Y entonces, en estas difíciles condiciones, la población venezolana da nuevas pruebas de sus formas de resiliencia y resistencia, ¿no? Y también sus capacidades, los recursos, la fuerza de la acción social solidaria, porque se juntan diferentes grupos para resolver las carencias y para acompañarse y ayudarse en la extrema precariedad y en la emergencia del coronavirus. Y avanza en un trabajo articulado en red, que privilegia la convivencia y la coexistencia. Yo creo que esas son buenas noticias para nosotros como país. Por supuesto, esta lucha conduce a una incierta y difícil etapa de transición política, ¿no? Donde hay tensiones y lucha entre sectores nacionales y sanciones e intereses de la geopolítica mundial. Pero como toda sociedad por un conflicto violento, también nos toca enfrentar las consecuencias de esa violencia, apoyar a las víctimas o sobrevivientes, reconstruir las relaciones sociales a través de un proceso de reparación integral, que es lo que nos toca, que atienda las consecuencias y luche contra las causas de estas situaciones, ¿no? La transición democrática en Venezuela y la búsqueda de soluciones inclusivas y sustentables por vías pacíficas y electorales exige la construcción de un orden simbólico que dé sentido y dirección a la vida en común, y ese sentido y esa dirección está anclado en ese patrón cultural que sigue el pueblo venezolano privilegiando. Entonces, en este momento creo que la diversidad, la pluralidad es la defensa de la democracia, y podemos seguir celebrando en esta resistencia, pero también en la reconstrucción democrática, podremos seguir celebrando la coexistencia y nuestra convivencia en paz y democracia. Es eso lo que quería compartir con ustedes, porque, bueno, es eso lo que es la esperanza. Muchísimas gracias. Le damos la palabra que sigue, María Fernanda Madrid. Creo que este espacio y esta conversación viene, como dicen por ahí, es como pedra en hoja boticario para el momento que vivimos en este instante, ¿no? Ya él hablaba de cómo el abordaje de estos temas tiene un primer lugar, para mí es un lugar primigenio, básico, fundacional, que es la misma persona, para poder lidiar con todo lo que nos pasa. Y fue desde allí que yo enfoqué también mi presentación. La diferencia es que ya él, mi conversación con ustedes, la diferencia es que ya él lo hizo desde un punto, el punto del coach, y yo lo hice más bien desde el punto y la mirada de la desordenada por dentro que yo soy, ¿no?
Mi primer gran aprendizaje en la vida ha sido aprender a vivir conmigo misma y con ese universo sómbrico y luminoso que soy por dentro y que en realidad somos todos por dentro. Y yo creo que el momento que vivimos ahorita permite evidenciar eso en la medida en que las condiciones de entorno se vuelven cada vez más hostiles, más exiguas para que cada ser humano encuentre un cómo estar, ya no digamos feliz, pero medianamente satisfecho en el entorno, en el mundo que le toca vivir. Las personas aplauden y abren botellas ficticias de champaña por la falsa muerte de Diosdado Cabello y la verdadera muerte de Darío Vivas, pero a la par vemos cómo vecinos de Antonia Turbay, una vecina que es detenida por ser vecina de Iván Simonovic y por ninguna otra razón, es durante un año entero atendida, mantenida, acompañada por sus vecinos, puesto que su hija y el resto de su familia no estaba en Venezuela. Entonces esto habla un poco de lo que también ahorita señalaba Mireya para mí, y es que las sociedades en general y la nuestra, porque uno puede hablar de las otras en general justamente, de la única que puede hablar con propiedades de la una, de la propia, de la de uno mismo, la que uno disfruta, goza y construye. Y esta sociedad tiene estos componentes muy conectados y muy entrelazados por su propia historia. Yo recuerdo nuestra historia como pueblo, como población, como constructo sociohistórico, pues. Yo recuerdo que Joana culminó la entrevista conmigo, no sé si con todos, no recuerdo en este instante, pero a mí me trajo a colación la frase de Ortega y Gasset a propósito de que el hombre es él y sus circunstancias. Y si tú no cambias las circunstancias, pues difícilmente vas a poder salvarte tú mismo si no salvas el entorno. El tema, y yo creo que esto es lo que no debemos olvidar nunca, es que las circunstancias no comienzan en el momento actual. El hombre es, desde que es un feto, sus circunstancias y él mismo. Y las sociedades son también aquello que se han venido construyendo en el tiempo como entes vivos societales, pues. Y entonces el lugar donde nosotros estamos hoy tiene todo que ver con los procesos que nos han traído hasta aquí. Y el riesgo mayor que yo veo en este instante de fragmentación casi total, donde el universo de emociones que llamamos negativas, que suman la ira, el miedo, la depresión y la tristeza, tienen mucho volumen porque nuestras condiciones externas son muy adversas. Es el momento de recordar que el sometimiento de seres humanos y de sociedades, colectivos humanos, a condiciones sistemáticas de violencia física y psíquica, emocional, generan resentimientos complejísimos en las personas y en las sociedades. Y los resentimientos no desaparecen, eso no se deshace así como decía en algún momento Hugo Chávez, las diferencias sociales no se pegan con pega loca y se resuelven. También lo sabía Hugo Chávez, que las azuzó desde su discurso, y efectivamente parte de lo que tenemos hoy es una nueva oleada de gente resentida con lo que es la experiencia y la vivencia de los últimos 20 años en Venezuela, y entonces nos toca lidiar como sociedad con resentimientos actualizados que acorralan y que deben resolver grupos sociales que hasta este momento no habían sido grupos resentidos, y aquellos grupos que venían históricamente siendo desplazados, invisibilizados, sometidos a condiciones de supervivencia en miseria, que en este contexto se vieron en cierta medida más discursiva e imaginaria que en la práctica real, efectiva y constructiva, visibilizados y la palabra que se utiliza hoy, empoderados, y utilizaron ese empoderamiento y aprovecharon ese empoderamiento no para caminar, construir justicia social y crecer, sino para vengarse y hacer al otro, meterle al otro el dedo en el ojo, meter al otro la zancadilla que nos tiene hoy en la circunstancia de estar en colas
durante días enteros para obtener gasolina, sometidos al ejercicio sistemático de la violencia de cuerpos policiales que son la expresión de una sociedad que no sabe formar a sus ciudadanos y que ejercen de manera sistemática el poder contra el que allí está parado y sometido, porque no han podido antes, o sea, ellos han sido a su vez objeto del sometimiento de poderes que por encima de él los azotaron y los maltrataron, y en el momento en que pueden, como esos no son procesos que se resuelven socialmente de manera satisfactoria, como decía ya él, decir que no me pasa algo no hace que automáticamente deje de ocurrirme. Decir que no siento algo, negar que siento algo, no hace que automáticamente ese sentimiento desaparezca. Todo lo contrario. No permito que el sentimiento se manifieste y no me permito ni yo ni las sociedades conversar, trabajar, batir el cobre de esas emociones y de esa compleja masa que está coexistiendo hoy en Venezuela para poder de algún modo, con mucha dificultad, encontrar un camino para avanzar, procesar y construir en colectivo, porque el punto es que no es posible, no es posible una salida para Venezuela sin que esa salida llegue a momentos y a procesos de encuentro entre opuestos. El encuentro es difícil, las conversaciones son difíciles porque si fueran entre amigos serían fiestas. Y no estamos en el contexto de fiestas, estamos en el contexto de procesos amargos, dolorosos, donde los seres humanos y los grupos humanos han sufrido y han provocado sufrimiento a otros, donde tenemos unas condiciones reales, históricas, alimenticias, petroleras, en absoluta devastación, que van a requerir de un esfuerzo mancomunado porque de otra manera no se reconstruye un país. Y entonces uno se pregunta cómo cada personita, cada yo que salgo a la calle y soy efectivamente extorsionada por un guardia nacional, o soy un amigo mío tiene COVID, hasta este momento yo no he padecido COVID, pero personas que conozco sí, y frente a esa realidad emerge inmediatamente la masa compleja de sentimientos que desde el terror marginan al enfermo, incluso marginan a los médicos que llegan a sus espacios, pero eso convive en paralelo con los otros, con los vecinos que dejan en la entrada de la casa del vecino enfermo la comidita y se distribuyen quién le compra las verduras al viejito, y se encargan, los médicos se organizan en los lugares, la gente que sabe, tiene conocimientos básicos de medicina y ofrece sus servicios de gratiñán a través del teléfono o en la noche o del radiobemba para evitar tener que entrar en el circuito de poder que desaparece a los enfermos y que además de estar enfermos, estas personas entonces son atrapadas en unos huecos negros donde la accesibilidad del afecto, del amor, de la comprensión, de la información se hacen imposibles. Entonces esa es la sociedad, la misma que ve Mirellita, es la que también nosotros vemos y en la que estamos viviendo y sobre todo la que estamos haciendo juntos. Y yo creo que lo más importante es eso, entender que esta sociedad no la están haciendo otros. Lo bueno y lo malo que tenemos hoy como sociedad, la hemos construido en común, juntos. Unos por acción, otros por omisión, otros por sometimiento, otros por evasión, otros, bueno, porque ni siquiera tuvimos conciencia para saber que éramos otros. Y la complejidad es ver cómo primero no negamos lo que somos, permitimos a nuestras emociones manifestarse para poder verlas. Si no las vemos, no podemos conversar con ellas y no podemos, como quien dice, entre comillas, negociar con ellas un espacio de encuentro y de acuerdos mínimos que nos permitan como personas y como sociedad, como cultura, poder, no sé si la palabra sea perdón, porque tiene muchísimas connotaciones. Yo creo que quizás aceptación es una palabra mejor, porque al final todos tenemos cosas que los otros deben aceptar de nosotros mismos, puesto que no suelen ser, no necesariamente son cosas fáciles de compartir. Entonces, si nos colocamos en el lugar de esa aceptación, más que de la tolerancia, la palabra tolerancia a veces a mí me sugiere así como que, bueno, tú tienes un rabo largo de paja y yo te lo tolero. No se trata de que toleremos, se trata de alguna manera de que comprendamos y aceptemos lo que hemos construido juntos y también aceptemos y comprendamos que hay responsabilidades
y que si esas responsabilidades no son asumidas por los responsables sociales e individualmente, y las sociedades permiten que se generen espacios donde pueda haber reparación social, no va a ser posible que la polarización, o sea, las personas que hemos sido tomadas por una vida en polarización, podamos salir del estado del polo para reencontrarnos de alguna manera muy maltrechos, ciertamente, pero también poderosos en un sitio gris. Yo ponía en la tesis, en la conversa, el ejemplo de los chinchorros. Si tú te quedas en los extremos del chinchorro, corres el riesgo de ahorcarte tú mismo con las cuerdas. Mientras que si te desplazas con dificultad, pero te desplazas hacia el centro, probablemente vas a tener una mesedita agradable y donde te puedes encontrar con otros. Gracias. Damos la palabra al embajador Silvio Mimielo. Gracias, muchas gracias a todos ustedes. Quiero saludar específicamente a Johanna Elizabeth y felicitarlas por su trabajo tan importante, y también a Ilana, a Milos y a todos ustedes que nos escuchan, a los ponentes, a todo el público. Quizá quisiera un poco ampliar el discurso desde la perspectiva más específicamente venezolana a una visión posiblemente un poco más amplia, digamos a la vez histórica y antropológica quizá, y hasta de cierta manera disculpándome si eso le puede parecer no específicamente relacionado con el momento difícil, dramático, trágico que se vive en Venezuela, que por supuesto quiero asegurarle y estoy seguro que ustedes me creen, que conozco bien y que respeto enormemente. Espero que mis reflexiones sean en un cierto sentido un instrumento que puede ayudar también en circunstancias tan complejas que a lo mejor pueden casi alejar de una visión un poco más general del tema. Las dos cosas no se excluyen absolutamente y saludo con gran interés y admiración las intervenciones que han muy correctamente puesto la situación venezolana en el centro de nuestro encuentro de hoy. En términos un poco más generales, yo creo que el tema de la coexistencia, finalmente es el tema que nos convoca aquí hoy, creo que surge de una tensión entre dos valores importantes, pero de cierta manera contrastantes o contrapuestos, que son la identidad, que es un tema tan fuerte en la contemporaneidad, y la propia convivencia. La identidad es, por supuesto, algo que el ser humano siempre ha ido buscando y que cada uno de nosotros busca dentro de sí y tiene la tendencia natural, instintiva, a defender como un espacio propio, como una esfera que nos define. Y claro, es importante reconocer la identidad, sobre todo no la nuestra, sino de los demás. Es importante respetarla, es importante incluso estudiarla en ciertos contextos, incluso cuando se vuelve identidad colectiva, identidad histórica, identidad de una cultura, de un grupo humano, de la historia de un país, etc. Pero hay el riesgo que siempre existe y frente al cual hay que tener mucho cuidado de no exacerbar, exaltar demasiado la búsqueda y la defensa de la identidad. Hay un punto donde la defensa de la identidad individual y mayormente colectiva pone en riesgo la convivencia. La identidad incluso tiene ciertas dificultades
históricas y casi diría yo científicas, porque a veces se construye sobre elementos que no tienen necesariamente una consistencia y una solidez que resiste a análisis mucho más profundas. Yo soy italiano y no puedo no mencionar un importantísimo genetista, Cavalli Sforza, que ha muerto lamentablemente hace un par de años y que ha sido uno de los grandes genetistas del siglo XX y que ha demostrado de manera científica la inexistencia del concepto de raza humana y ha puesto las bases científicas. Por supuesto, la mayoría de nosotros ya tenía una idea muy clara filosóficamente, pero ahora también tenemos la seguridad científica de la base de la igualdad entre los seres humanos. Y entonces, del hecho que muchas veces encontramos, por suerte diría yo, conexiones genéticas entre personas que viven a 10.000 kilómetros de distancia y aparentemente pertenecen a culturas lejanas y que se descubre tener en realidad mucho más cosas en común que diferencias. Y eso yo creo que debe ser nuestra atención principal. Y entonces en ese sentido hay un conflicto entre el concepto de igualdad, que yo considero el más importante que podamos y que debemos defender, y el de identidad. Y eso es un poco la clave, en mi opinión, de la capacidad que debemos buscar dentro de nosotros y entre nosotros para superar los conflictos y llegar a un concepto mucho más maduro de coexistencia, de convivencia. Hay valores universales y por supuesto el pensamiento enseguida se dirige al concepto de derechos humanos universales que deben prevalecer frente a cualquier defensa de la diversidad. La diversidad es importante. Muchas veces nosotros nos concentramos, quizá correctamente, sobre el tema hay que defender la diversidad, hay que respetar la diversidad, hay que no aislar, no disminuir nadie por su diversidad. Eso es muy importante, pero yo voy más allá. La diversidad desaparece frente al hecho que cada uno de nosotros en su bellísima, maravillosa individualidad, entonces las multiformes y diferentes formas de aparecer, de expresarse, de hablar, de tener valores culturales, estéticos, pero al final es la misma cosa. Al final somos todos seres humanos, todas las personas, y estos elementos de igualdad deben prevalecer siempre respecto a la exasperación del concepto de diferencia y de identidad, respetándolas, porque al final no hay contradicción, conociendo las particularidades, las diferentes formas de expresarnos, respetándolas, acogiéndola toda, descubrimos que al final somos la misma cosa, que tenemos mucho más de elementos comunes que algo que nos diferencia. Y eso tiene también una perspectiva histórica, porque al final cuando estudiamos el desarrollo de las distintas culturas, vemos que cruzan durante las distintas eras históricas vivencias que cada uno piensa que han vivido por primera vez en la historia, que en realidad son muy comunes a lo que en otras latitudes, en otras regiones, en otras lenguas, culturas se han ya vivido, se han ya experimentado. Y cada cultura, cada grupo humano, tarde o temprano pasa a través de las mismas vicisitudes y tiene una vez más también históricamente muchos elementos mucho más comunes e iguales de lo que nos aparecen a veces superficialmente diferentes. En ese sentido, quién sabe, yo tengo un cierto elemento de optimismo histórico.
he apreciado mucho todas las intervenciones, por supuesto, pero específicamente en ese sentido la del profesor Herrera León, porque al final vemos que el desarrollo, la tendencia de la humanidad tiene por suerte muchos elementos positivos. Hemos logrado durante los años, las décadas, los siglos, los milenios, mejorar en cada ámbito de nuestra existencia humana, desde la vida que se hace mucho más larga, la salud que, bueno, es un poco complejo hablar de esto en una época de epidemia, de pandemia, pero en términos de desarrollo de largo periodo, hemos mejorado casi todos los índices de salud en cada región del mundo. Por supuesto, nos gustaría a todos que fuesen 100% perfectos en todos los lugares, en todas las regiones, pero la tendencia es a un progreso, así como lo mismo en el tema del analfabetismo, como muy correctamente nos indicó el profesor Herrera León, y lo mismo en la educación. Son todos índices que van tendencialmente mejorando. Aquí habría que abrir una paréntesis que no haré, incluso porque no tenemos tiempo, sobre el caso de Venezuela, pero no solo, también otros. Claro que es difícil tener esta perspectiva optimística cuando uno vive una fase histórica terrible, dramática, trágica, pero hay que ver siempre la tendencia a largo plazo. Yo estoy seguro, esto también quiere ser un auspicio expresado con todo mi corazón, con toda mi alma, que un día más temprano que tarde vamos a poder ver también desde la perspectiva venezolana este desarrollo, estudiando el periodo tremendo, difícil, trágico que se está viviendo como algo que pertenecerá al pasado, que un día se habrá logrado superar. Pero tenemos que mantener, que guardar una perspectiva histórica que, por supuesto, no es lo mismo que la crónica política, social del presente, que también hay que respetar y encontrar. Concluyo finalmente diciendo que también en el texto que encontrarán en el libro yo he visto muchas cosas desde la perspectiva literaria, de escritor, de poeta, y allí las reflexiones son muy parecidas. El escritor, el artista debe, por supuesto, representar su realidad, la que conoce, la que vive, la de dónde viene, y en algunos términos se puede definir como propia identidad cultural, familiar, geográfica, cualquier identidad se pueda tener en cuenta como punto de partida, de salida, pero sin nunca olvidar la obligación que tiene cada artista de universalizar su propia creación literaria, artística, musical, teatral, aun cuando utiliza elementos locales, identitarios, llamémoslo así, como materia para trabajar, porque muchas veces es la que se conoce mejor, pero detrás de la particularidad del idioma, del momento, se esconde la universalidad de la experiencia humana, que por suerte al final es la misma en todas las latitudes, cualquier sea el idioma que utilizamos, cualquier sea el momento histórico que estamos viviendo. Y eso debe ser, una vez más, un factor de optimismo. Y con este auspicio, realmente, desde el más profundo de mi corazón, yo también me dirijo a mis amigos venezolanos y les deseo realmente que logren con su extraordinaria fuerza interior superar este momento tan difícil, tan dramático. Yo quisiera estar siempre cerca de ustedes, a su lado, y espero que en oportunidades como esta, incluso desde lejos, yo pueda seguir estando con ustedes. Muchas gracias. Damos la palabra al último ponente del día, Félix Tapia.
Voy a hablar desde el punto de vista de la biología y voy a pasar un poco rápido a las cosas. Bueno, para mí, coloco esta lámina pues, porque yo quedé muy impactado con estas dos chicas que se llaman Joana y Elizabeth, que fueron de verdad las que me sacaron las palabras que estaban ocultas en mi cerebro. O sea, que parte de lo que voy a hablar tiene que ver mucho con ellas y con la fotografía maravillosa de Elizabeth. Intenté poner todas las preguntas que se me hicieron, pero no fue posible. Y muchas de las veces no las voy a leer, sino, por ejemplo, la primera pregunta que me hace Joana es, ¿la coexistencia puede asumirse como un proceso biológico? La respuesta, claro que sí. Entonces yo dije en ese momento que la coexistencia biológicamente es vital y es parte de la vida. ¿Por qué? Porque nosotros no somos otra cosa que el coexistir de varios organismos. Somos los seres humanos unos metazoos. Eso quiere decir que somos el compendio de una serie de interrelaciones que generan a unos individuos como nosotros, por ejemplo, que somos mamíferos, somos el compendio de muchas especies animales. Entonces, me parece que esto lo tengo que definir. Fíjese, este es el árbol de todo el reino de los seres vivos en el planeta Tierra, y empezamos con las monedas, los protistas. Aquí tenemos las plantas, aquí tenemos los hongos, y en este lado tenemos lo más reciente que ha estado sobre el planeta, que fue hace unos 700, 600 millones de años, se crearon los primeros metazoos. Los metazoos son, como dije, individuos que son el compendio de varios animales juntos, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, bueno, estos metazoos que somos los seres humanos, como ven aquí, fíjense, están todos representados. Yo sigo con lo de las láminas. Nos caracterizamos porque somos pluricelulares, somos eucariotas. Eso quiere decir que tenemos unas células avanzadas con el núcleo, lo cual nos hace más efectivos desde el punto de vista evolutivo, y que somos heterótrofos, o sea, no autoproducimos las cosas que nos comemos. Entonces los metazoos se caracterizan porque son cazadores. Entonces, eso claramente señala que... Déjame poner ya un momentico aquí. Si voy a tener que tener como una ayuda a memoria, utilizarla. Esto no dice que nosotros somos todo ese compendio de todos esos animales, ¿no? Otra pregunta era relacionada con algo que se conoce en los últimos años, que somos, además de ese compendio de animales, tenemos una serie de bacterias y microorganismos como virus, como hongos, etcétera, que son parte de nosotros. E inclusive, en la mayoría de los casos, tenemos esos microorganismos en mayoría. Hay más bacterias en nuestros organismos que las células que nos componen como un ser humano. Hoy que sabemos de eso en los últimos años, los últimos 7 años, que esas bacterias ejercen una función reguladora, que llamamos reguladora los inmunólogos. Están vigilando el equilibrio, están vigilando lo que llamamos la homeostasis de los organismos. Yo digo que esas bacterias que no son dañinas, sino que ejercen funciones totalmente positivas, como amplificar nuestra respuesta inmunitaria, controlar los excesos, etcétera, etcétera, son el equivalente en la sociedad de lo que serían la sociedad civil. O sea, es necesario, además de tener los actores activos de la sociedad, y tenemos unos actores que son los reguladores. Además, ahí están también los que hacen vigilancia, etcétera, etcétera. Entonces, es un concepto bien interesante. Por ejemplo, hoy en día sabemos que una diarrea ya no se cura con una pepa que nos dejaba mal como 3 días, sino uno se toma un lactobacilo, y ese lactobacilo
lo controla uno perfectamente en menos de 4 o 5 horas. Entonces, algo que están dando ahorita, lo han leído mucho en la literatura, gente que quieren píldoras de ciertas bacterias que permiten que los individuos puedan rebajar de peso, etcétera, etcétera. Bueno, cuando esas bacterias son distintas en cada parte de nuestro cuerpo y esas bacterias están equilibradas. O sea, hay unas que son patogénicas y otras que son buenas, que conforman la microbiota. Y cuando el metabolismo es alterado o hay una inflamación o una infección, se genera una ruptura de ese equilibrio y hay una enfermedad. Eso se llama disbiosis, una palabra también nueva que nos dice que nuestras bacterias que son tan buenas se vuelven locas en algún momento. Yo le voy a dar un ejemplo de lo que yo creo es el extremo de lo que es la coexistencia. Y es, por ejemplo, los rabipelados, las zarigüeyas, como se llaman en el resto del mundo, de Caracas, las zarigüeyas de Caracas, los rabipelados de Caracas, tienen Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi es un protozoo, es un animal pequeñito, unicelular, no es un metazoo, es el estadio mucho antes de los metazoos. Y ese Trypanosoma lo tienen los rabipelados, pero ese Trypanosoma cruzi es el causante del mal de Chagas en la mayoría de los animales. Sin embargo, en el rabipelado, el Trypanosoma cruzi vive en una forma normal. Ellos lograron, a través de millones y millones de años de interacción, a que pudieran coexistir el uno del otro. O sea, hay que siempre pensar que las bacterias, los animales, funcionan en colonias. O sea, las colonias son las que permiten y le permiten existir en el futuro, ¿no? Entonces es el estado ideal. Es eso, por ejemplo, es lo que está sucediendo con el SARS-2, o sea, el virus que causa el COVID-19 en los murciélagos. Se sabe que los murciélagos no sufren enfermedades con la infección de coronavirus. Entonces se están estudiando los mecanismos. Hay numerosos mecanismos tanto en los rabipelados como en los murciélagos en el caso del COVID-19. Y uno de esos mecanismos pues, son, por ejemplo, controlar el sistema inmunitario. O sea, controlar lo que me puede agredir para que nosotros nos separemos y salgamos huyendo el uno del otro. Entonces, son mecanismos que se dan en millones y millones de años. Me preguntaba Johanna, ¿qué podemos decir de la naturaleza, el equilibrio, la adaptación, la supervivencia y la coexistencia? Bueno, el ecosistema. El ecosistema es un sitio de equilibrio. Ese equilibrio está acompañado de diversidad, que creo que todo el mundo ha hablado de diversidad, y de redundancia. La redundancia de esa diversidad o de las funciones que ejerza un autor de esa diversidad, son una forma de un mecanismo de defensa. O sea, porque nos cae una plaga, nos cae un coronavirus, y es la diversidad y la redundancia los que van a prácticamente controlar esa enfermedad, porque les va a ser muy difícil porque tenemos mecanismos que se repiten, ¿no? Y eso favorece la coexistencia. O sea, un buen ecosistema favorece la coexistencia. O sea, el decir ecosistema no necesariamente, los ecosistemas también, así como les hablé lo de las bacterias, también pueden ser alterados. O sea, un exceso, por ejemplo, del pez grande que se come el chico, rompe con el equilibrio que debe tener el ecosistema. Muchos peces chicos que se ponen de acuerdo para ver cómo acaban con el pez grande, también rompen con el equilibrio del ecosistema. Y no hay coexistencia. El otro ejemplo que me gusta mucho es el del Valle de Caracas con las guacamayas. O sea, en Caracas hay 4 tipos de guacamayas, tienen aproximadamente unos 50 años, 60 años,
en el valle, solamente de esas 4 especies de guacamaya, solamente unas son originarias del Valle de Caracas, las otras 3 vienen prácticamente del sur de Venezuela, de la Amazonía. ¿Y qué hemos visto en estos 60 años? Bueno, toda Caracas, todos los caraqueños están fascinados con las guacamayas, son extremadamente lindas y bellas, pero están alterando el ecosistema del valle. Y eso lo vemos. ¿Cómo los vemos? Lo vemos, por ejemplo, los gavilanes, como en Caracas no se veían gavilanes hace mucho tiempo, se están viendo. Se ven como muchas de estas especies, sobre todo las de color rojo, han ido mermando, porque hay una competencia por comida de las amazónicas, que son las que más están volando, que son las azules, las que están... Eso se inició, ellas todas iniciaron cuando empezaron a morirse los chaguaramos de la Universidad Central de Venezuela. Y como todos los chaguaramos en Caracas se están muriendo, son el perfecto nido. Es una de las cualidades que ellos invadieron en forma tan rápida, es precisamente porque utilizan los chaguaramos como nido. Y entonces es una de las cosas. Pero vemos cosas interesantes. Hay un trabajo excelente en Pro Da Vinci que nos muestra, por ejemplo, cómo también ellas están coexistiendo. Inclusive 2 de estas especies que son rojas, amarillas y verdes o azules han tenido crías que son híbridas. O sea, bien interesante. O sea, ahí obviamente ahí están cohabitando y están comunicándose. Y debería haber un equilibrio, sobre todo porque no dejen que la especie más grande controle todo el Valle de Caracas, pues sería un ecosistema alterado. Voy a terminar con esta lámina, ¿no? La pregunta que me hacía Joana era: el concepto de comunidad también es compartido con las ciencias sociales y la biología. Sin embargo, en las comunidades algunas veces se fracturan con respecto al concepto de coexistencia. ¿Es posible la coexistencia o es solo un ideal? Esa es la última pregunta que ella me hace. Y bueno, yo le digo, la coexistencia no solamente es posible, es necesaria. O sea, espero que lo hayan entendido en ese sentido. Yo creo que si no hay un equilibrio, no hay coexistencia y no hay vida. ¿Cuáles son las alternativas? O sea, ¿cómo extrapolamos esto al mundo social? Bueno, podemos esperar como el rabipelado y el Trypanosoma cruzi muchos años, varios millones de años, para tener una verdadera coexistencia en Venezuela. O, como dijo muy bien Bernardino, la búsqueda de un pacto social. O la búsqueda de pactos sociales, y también lo dijo Mireya. Entonces, esta búsqueda, o sea, nosotros tenemos 22 años, es el único país del mundo que tiene 22 años sin un pacto social. Eso es algo que nosotros tenemos que repetirlo. A veces nosotros creemos que somos los culpables. O sea, la información que nos dan constantemente todos los días hace ver que nosotros somos los culpables de todo lo malo que está pasando aquí, incluyendo con el despelote que tenemos en la oposición. Y entonces, y precisamente nunca ha habido pacto ni lo habrá. O sea, este es un régimen que no quiere un pacto social. Y somos ya parte del Guinness Record de no tener pacto social de ningún tipo en 22 años. Muchas gracias. Yo aquí le doy las gracias a Espacio Ana Frank y a las 2 personas que trabajaron en este libro, que me parece que de verdad, como lo dije al principio, fue maravilloso. Muchas gracias. Creo que tenemos ya todas las intervenciones y tal vez leer algunos de los comentarios que nos han llegado. También si alguna persona desea participar, puede levantar su manito o escribir por el chat. Si desea intervenir, le abrimos el micrófono. Bueno, todos los comentarios son muy breves. Hasta ahora no hay preguntas. Milos Alcalay, muy buenas todas las intervenciones, pero quiere felicitar especialmente la valiente, actualizada y clara posición expuesta por Mireya Lozada. Gracias, Milo. Mireya aprovecha y nos reenvía el link de la encuesta a la que hizo referencia, que se adelanta en la escuela y en el Instituto de Psicología de la UCB
Allí lo tenemos en el chat si alguno quisiera llenarla y por supuesto hacerla circular. Charles Frías nos agradece y por conocer la publicación. Joana nos dice que son enriquecedoras todas las reflexiones y definitivamente el tema de la coexistencia no se agota. Así es. Elizabeth nos invita a descargar gratuitamente la publicación que está en nuestra página, espacio anafrank.org/visiones de coexistencia. Y comenta una frase del embajador Silvio: es más lo que nos une que lo que nos diferencia. Es fundamental. Y la idea es coexistir, enriqueciéndonos unos a otros con diversidad y aportes particulares. Bueno, también Milos agradece al embajador Silvio. Tienes también saludos de Emmanuel Abramovich. Qué bueno volver a escuchar al embajador Silvio Miñano. Y luego nos están llegando aquí otras reflexiones. También si tienen preguntas pueden hacerlo. Mireya Lozada, gracias Espacio Ana Frank, invitados por ofrecernos esta posibilidad de compartir miradas y experiencias de coexistencia situadas sociohistóricamente. Agradecemos y celebramos nuestra diversidad y pluralidad desde la promoción y defensa de los derechos humanos. Importante acción educativa que adelanta el espacio. Gracias Ilana, Elizabeth, Rosana. Gracias por el apoyo de todos los participantes y un abrazo solidario al embajador Silvio Miñano. Bueno, hasta ahora son los comentarios que tenemos. Si alguno desea participar dando su comentario, puede levantar la manito para permitir quitar el mute o dejar su pregunta por aquí, por el chat. Creo que ya se han dejado los comentarios pertinentes. Grabaremos esta intervención, queda grabada y también la compartiremos para que aquellos que quieran acompañarnos. Bueno, y Milos Alcalay tiene la palabra. Bueno, muy queridos todos, yo quedé tan entusiasmado con las intervenciones que hice un poco de trampa porque tendría que haber hablado, pero Álvaro Rondón muy gentilmente leyó algunos de mis comentarios. Debería haberlo dejado para estas palabras de despedida. Bueno, yo por el entusiasmo es felicitar a los organizadores y decirles misión cumplida. Sin lugar a duda, este evento que era la presentación de esta publicación Visiones de Coexistencia, con las 10 voces que este trabajo ha traído, quiero felicitar a todos, pero especialmente a Elizabeth Schumer, su presentación, y a Joana Pérez Daza, por lograr no solamente la publicación que queda como un instrumento para los jóvenes, para los aliados del Espacio Ana Frank, sino también con este enriquecedor debate y diálogo que se ha dado. Las diversas, no voy a comentar cada uno porque ya ha avanzado el tiempo y son palabras de despedida, pero sí quisiera señalar dos cosas. Agradecerle mucho la presencia de nuestra fundadora o cofundadora, Dita Cohen, que ha estado con nosotros desde el inicio de esta transmisión. Gracias, Dita. Y por supuesto Ilana, que la vemos ahí vibrando de un lado a otro, de coordinadora a participante, y por supuesto a todo el equipo del Espacio Ana Frank. Yo quisiera, poco dentro de las intervenciones que se han dado, destacar que no una a una, pero hay varias nociones que yo veo en este interesante y profundo debate. Para algunos la coexistencia es la convivencia. Para otros hemos visto la forma de interactuar, inclusive la última intervención de Félix Tapia, una coexistencia ecológica. Para otros es la tolerancia como un sinónimo de coexistencia. Para otros el tema de la cohabitación. Ya él hablaba muy bien de la luz y sombra dentro de su visión, y efectivamente coexistencia es luz, coexistencia es sombra, con sus logros. Pero destaqué sobre todo a Mireya Lozada por su intervención, porque aporta un concepto nuevo que uno no ve en los manuales, que la coexistencia puede ser también sobrevivencia. Y ella destaca el tema de sobrevivencia, destaca el tema de la resistencia y destaca el tema de la resiliencia, es decir, no como el sinónimo de la búsqueda de un camino compacto que tan extraordinariamente destacó el embajador Silvio Miñano, sino también de que bueno, el poder coexistir es también sobrevivir. Y sobrevivir con los principios y los valores de la democracia, de la libertad.
Mi queridísimo embajador Cirilo Miñano hablaba desde su perspectiva global el tema de la igualdad como un concepto en el que coincido es fundamental. Y como no hemos tenido a otro de sus colegas, nuestros dos brillantes embajadores, el embajador Nadal, su colega el embajador Nadal, Román Nadal, quisiera recordar los tres elementos de la Revolución Francesa: la igualdad, que destaca Cirilo Miñano, pero también el de la fraternidad, que María Fernanda destacó, como la fraternidad frente a los presos políticos de no familiares o de vecinos que por circunstancias reciben la fraternal visión de sobrevivencia. Y finalmente el otro concepto: libertad, fraternidad, igualdad y libertad. Y aquí es donde me quiero detener. El concepto de coexistencia vinculado al tema de los principios y valores de la libertad. No puede haber solamente la coexistencia, a pesar que me pareció extraordinaria la intervención de Félix Tapia, la coexistencia que podamos prolongarla durante millones de años, que el equilibrio ecológico nos dé esa posibilidad de compartir la coexistencia de que nos refería, sino que es una libertad ya. La lucha por la democracia, la lucha por el pluralismo, la lucha por la defensa de lo que los demás opinan, pero también no hacerlo bajo unas condiciones en donde la coexistencia es un aprendizaje, pero creo, destacando la búsqueda de una sociedad más justa, más humana y basada en esos conceptos que nos permitan que todos los hombres y mujeres, por supuesto, en esto que ahora hay que plantear los dos géneros, todos los hombres y mujeres puedan convivir en una sociedad en donde todos compartamos ese avance que mi querido embajador Mañano decía, de un progreso, de un ascenso, de una mejor calidad de vida, pero también rechazar con firmeza, como destacó Mireya en su intervención, todo lo que es frenar la posibilidad de sobrevivir. Con esto yo quiero agradecerle en particular a Ilana haberme permitido dar las palabras de despedida, pero creo que el espacio Ana Frank queda sumamente bien servido gracias a las intervenciones de todos ustedes, ¿no? De Elizabeth, Alba, que ha dirigido el mensaje, de Félix Tapia, de María Fernanda, y bueno, de grandes amigos que si bien están fuera de Venezuela, siguen siendo tan venezolanos como siempre, como el embajador Cirilo Miñano. Muchas gracias y bueno, hasta aquí mis palabras de despedida. No sé, Ilana, si tú querías decir algo más, pero del resto, gracias a todos por su participación en este interesantísimo debate de coexistencia que nos han ayudado a crear otro paso más en el espacio Ana Frank. Gracias. Sí, y por supuesto me encantaría sacarlas hacia Francia, hacia que se vayan haciendo, pero eso lo vamos a hacer con el tiempo. Ustedes lo harán, Dios quiere, es lo que nosotros encuentro. Esto tiene que ser totalmente internacional y muy basado en lo que me interesó muchísimo, de lo que la educación general de todas las naciones meten en su programa de trabajo desde el kindergarten. Los niños hay que hacerles eso desde el kindergarten. Eso ya no es una política, no somos socialistas, no somos comunistas, ni somos capitalistas. Estamos hablando de una necesidad urgente de meter en la coexistencia en el mundo universal. Poco a poco van a llegar. Si no llegamos nosotros y ustedes no lleguen, esto va a seguir y se va a formar parte de la formación y de la educación del ser humano. De todos los colores y de todas las religiones, todo el mundo tiene que aprender esto. Que la coexistencia tiene que existir a pesar de que tú pienses y tengas religión distinta y color de piel diferente. Lo importante es que nos entendamos y que nos comprendamos. Es importante, es para que no haya más guerra. Entonces el mundo va a avanzar
sin guerra se imaginan lo que sería el mundo. De verdad que este encuentro fue de lujo, impresionante la cantidad de datos y de perspectivas distintas y cómo la coexistencia forma parte de nuestro ser y tenemos que seguir aplicándola en cualquiera de los ámbitos que vimos hoy aquí. Gracias a todos.